buenas noches, bienvenidos a Primer Plano. Aquí, en estos momentos, queremos comentar con usted los sucesos en la Ibero el viernes que el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, fue a visitar a los estudiantes universitarios a la Iberoamericana. Se han suscitado pues muchas interpretaciones sobre lo que pasó allí y yo quiero proponerles dos lecturas aquí a mis compañeros de Primer Plano y desde luego a usted. La primera de ellas es el tratamiento que le dieron los periódicos, sobre todo los periódicos de provincia, a este hecho donde la gran mayoría de estos periódicos titularon Triunfo de Enrique Peña Nieto en la Ibero a pesar de boicot orquestado. Nosotros aquí vimos otra cosa, los principales periódicos de circulación nacional también reportaron otra cosa, pero así estuvo al interior de la República. La segunda lectura que quiero compartir con ustedes, y quiero ver si les interesa el tema, es más que los hechos que vimos todos escuchamos en la radio, vimos en la televisión, es la respuesta por parte del equipo de campaña y por parte del revolucionario institucional ante este hecho que evidentemente puso en una gran incomodidad, puso en entredicho ese teflón del cual ha estado revestido el candidato Peña Nieto. Aquí creo que vale la pena ver el talante o las concepciones democráticas de cada uno de los candidatos ante eventos de esta naturaleza. Yo lo que escuché, lo que leí en las redes sociales fue que de inmediato hubo una reacción por parte del PRI denostando, descalificando a los universitarios que a su vez habían descalificado a Peña Nieto y exigiendo que se investigara quién había sido el responsable. El mejor Twitter que vi yo fue: ¿y por qué no investigan no solamente los insultos, sino también los aplausos cuando los hay, tantos que ha tenido Peña Nieto? Estas dos reacciones, el talante democrático y el control de la prensa, sobre todo en los estados de la República, me llama mucho la atención porque es muy probable que Enrique Peña Nieto gane las elecciones. Para mí fue un gran evento porque nos permitió ver dos cosas muy claras. Uno, que la Ciudad de México y especialmente las universidades, y en el caso concreto que estamos hablando de la Iberoamericana, no son un día de campo para los candidatos, que ya están acostumbrados a manejar una fraseología simplona de yo voy a arreglar este país y todas las cosas son sencillas. Encontrarse con una comunidad universitaria exigente los obliga efectivamente a tener un discurso mucho más articulado, y yo celebro que haya comunidades universitarias que demuestren que efectivamente tienen algo que preguntar y algo que decir a los candidatos. Lo segundo es que ha sido tremendamente útil, María Amparo, ver cómo se forman las opiniones y los comentócratas, de pronto tú los ves, oye, tal parece que a Peña Nieto lo que hicieron fue golpearlo, que le echaron piñas al hombre. Yo escuché el testimonio de nuestro compañero en algún momento del Primer Plano, Agustín Basabe, que es director de investigación en la Ibero, y dice, hombre, el hombre dio su discurso, de posgrado en la Ibero, el hombre dio su discurso completito en la Sánchez Villaseñor, terminó de hablar, y cuando metieron lo de Atenco, que es un tema sensibilísimo en la Ibero, que tiene un programa de derechos humanos muy fuerte, empezaba la discusión. Él intentó ir a Radio Ibero, después decidió no entrar, y cuando digo él, quiero decir Peña Nieto, y ahí se armó una especie de empujones y todo lo demás, pero no pasó a mayores. Pero al leer algunos comentarios de algunos de los compañeros, en fin, que opinan en los medios, cualquiera diría que ahí hubo un sacrilegio, una especie de conjura judeomasónica comunista para atentar. Y yo creo que ese talante sí hay que tomar buena nota de ella, y yo les agradezco que lo digan, porque tal parece que eso fue lo más taurinas, y la verdad es que hay que hablar con seriedad de los asuntos. Una comunidad se expresó frente a un candidato, y supongo que en una democracia eso es perfectamente normal. Las universidades son ambientes peculiares en cualquier país, supongo yo. En el nuestro, un poquito más. Se trata de espacios, en primer lugar, muy libres. No todas las universidades, pero en general tienden a ser libres. En segundo lugar, están los estudiantes en buena medida, o deberían de estar, educados para cuestionar. No para aceptar, no es una iglesia, es una zona donde se pregunta, se cuestiona, se interroga, se pone en duda. Y poner en duda al poder es algo casi inevitable, automático. Natural. Entonces,
ya saben los candidatos a dónde van, a un ambiente peculiar donde no es lo habitual estar en control. En ese ambiente, el equipo de Peña Nieto decidió, tomó como precaución, llenar la primera parte del auditorio y todo lo que pudo de antemano, como si se tratara de uno de los sitios habituales. Eso no se hace. Así que violó una regla fundamental en este tipo de ambientes. Y al final vimos lo que no vimos en el debate, cómo se reacciona cuando hay algo imprevisto. ¿Cómo se reacciona ante lo imprevisto alguien que suponemos que puede llegar a ser presidente y que va a tener muchos imprevistos? Y no reaccionó precisamente bien. Y lo que dice Leonardo, su equipo reacciona con algo que uno supone detrás de una visión muy autoritaria. A mí nadie me cuestiona, y si me cuestionan, esto es una conspiración. Y en Atenco, yo ordené que a Díaz Ordaz, yo me hago responsable de las decisiones de Atenco, en donde mantuve la paz. Si así piensa mantener la paz, si llega a la presidencia, pues que Dios nos libre de esa paz. Bien, a mí me gustaría regresar al punto de partida, como lo planteó María Amparo, en el sentido de dos lecturas. En realidad estamos ante una dicotomía de posiciones excluyentes, le fue bien o le fue mal, realmente salió adelante Peña Nieto o no, porque el equipo de campaña de Peña Nieto ha divulgado audios y videos en donde destaca Peña Nieto, Peña presidente, y por el otro lado está la Ibero no te quiere. Ahí hay una falla porque no puede nadie arrogarse la institución como representación, ¿no? Es decir, nadie puede decir la Ibero. Este grupo, muchos no te queremos, pero no puedes decir la Ibero no te quiere, que es otro de los gritos que salían por ahí. Entonces, aquí se plantea esta dicotomía de algo que me parece que estuvo claramente preparado por ambas partes, los que lo querían y los que no lo querían. Los que lo querían estuvieron pidiendo lugares especiales en el auditorio que se les apartaran para tener a su gente que iba en apoyo de Peña Nieto. Esta es una cuestión que han resaltado algunos medios, ¿verdad? Pidió que se le reservaran X cientos de asientos en un auditorio que es de 800, menos de 1000 gentes, el auditorio Sánchez Villaseñor es el más grande de la Ibero, pero creo que no llega a 1000 o estará como por 800. Pidió 400 aparentemente, se pidió la mitad del auditorio. No sé si se lo concedieron o no, pero esto es lo que originalmente parece haber pedido. Por otra parte, hubo un grupo de muchachos, hoy viene una nota en el Reforma, en los ¿cómo se llaman estos? Trascendidos, ¿verdad? De Templo Mayor. Templo Mayor, que dice que una muchacha que tiene el apellido, que es el segundo de Castañeda, es Gutman, por eso yo me acuerdo, porque una muchacha Gutman dijo, vamos a impugnarlo, es divertido, no nos pasa nada, aquí podemos hacerlo. Entonces es una como festividad y preparación. Estos asuntos se están preparando, no son espontáneos y van a tener una confrontación permanente. Yo creo que será difícil que vuelvan a ir a los escenarios universitarios en esta forma, ¿no? Y aceptando condiciones que los candidatos ponen. Eso es algo que a mí me interesaba. ¿Puedo nomás recordar una cosa? Sí, no, el Universal lo publicó en primera plana, Un el día viernes antes. mismo. No, el mismo día que fue. La gente estaba divertida. Digo, a nosotros nos parece muy normal la vida universitaria. Dice, bueno, son los muchachos. Van al Colegio de México, van a la UNAM. Así son las cosas en el CIDE. Se ve que para ellos el mundo universitario es tremendamente ajeno. Sí. Eso me llama la atención lo que dices, Paoli, esto de reservar, ¿no? Pidieron reservar, y es cierto, lo dicen las crónicas aún, los periódicos y los medios, digamos, pro PRI o pro Peña Nieto. Pero esa es la concepción que tiene o que ha mostrado hasta el momento Enrique Peña Nieto. ¿Se vale reservar? Pues no. Tenemos noticias, no se vale reservar. El que llegue se acomoda. No, se vale reservar en la democracia. Lo que pasa es que lo que hemos visto en el caso de Enrique Peña Nieto y del PRI ha sido otra vez esta idea de eventos muy cuidados que no caben en las universidades. Desde luego que los muchachos se organizaron y eso no tiene nada ni de extraño ni de malo.
Sí, si yo sé que va a venir alguien a mi universidad y estoy en favor de él, bueno, pues trataré de organizarme para que los apoyos se vean. Y si estoy en contra, haré lo mismo. Lo hicimos todos en las universidades que estudiamos en México y en el extranjero. Por eso lo que planteo es, el problema es la reacción. O sea, llega el equipo de Peña Nieto desde antes, sabiendo lo publicado por el Universal, rompen pancartas que traían los muchachos o papelitos, porque ahí los ves muchos en los periódicos que son arrancados de los cuadernos. Yo desde luego no estoy de acuerdo, me parece totalmente desproporcionado llamarle a Enrique Peña Nieto asesino. Me parece que la lectura de Atenco, Lorenzo, admite también yo sé que violaron las autoridades del Estado de México los derechos humanos de varios de los manifestantes, pero también sé que los manifestantes tomaron y privaron de su libertad y amenazaron a funcionarios públicos, y normalmente de esto no se habla. Digamos, me parece desproporcionado llamar a Enrique Peña Nieto asesino, pero también me parece desproporcionado que ante un evento finalmente tan menor haya habido ahí sí una orquestación por parte del revolucionario institucional, desde sacar videos en donde se silencian las voces, ¿sí?, hasta operar de la manera que operaron en los medios para que su candidato siga intocado. Me habla mucho de qué tipo de gobierno puede ser. Esa es una de los dos temas que propusiste en la mesa. Sí. A lo mejor exagero, pero da la impresión de que este tipo de control de la realidad, la realidad fue así y yo se las voy a presentar de manera distinta. Creo que los soviéticos lo hacían en su época, cuando las fotografías, de repente, ¡chas!, ya no aparece fulano, aunque yo me acuerdo que estaba allí, y no estuvo. La realidad es lo que yo les estoy diciendo, no lo que pasó. Si esto lo llevamos a alguien que quiere ser presidente, esto nos está mandando un indicador de cómo se va a manejar la realidad en esos 6 años. Lo que aconteció y no me gustó, no pasó. Y ahora les voy a dar otra lectura y por favor apréndanse esa lectura, que esa es la verdadera, no la realidad. Y además no solo no pasó, y si me critican, quién sabe qué fuerzas malignas los están moviendo, porque una de las razones era, quién sabe qué conjuras, esto lo está manipulando Fernández Noroña, decían otros, o Morena, y ellos enseñaban su credencial, oiga, somos estudiantes de la Ibero, no queremos comulgar con ruedas de molino. A mí eso me parece muy sano, que los muchachos tengan esa independencia y demuestren que, independientemente del tipo de universidad que sea, son jóvenes, están vivos y tienen voluntad de participar. Y la segunda, perdón que insista en esto, el tamaño de la cargada. Es que es asombroso. Leí hoy un par de artículos, ya no daré nombres por no meterme en camisa de 11 varas, que tú dices, pero parece que vimos los juicios de Nuremberg. O sea, una cosa que tú dices, si al señor lo único que sucedió es que le sacaron ahí un par de pancartas, pero están indignados con la figura presidencial. Y me recordó mi más tierna infancia. Esto me recuerda a las épocas de Díaz Ordaz, de cómo se atreven a hablarle estos señores al presidente de esa manera. Solo faltó que él dijera, he sido hasta el exceso tolerante, ¿no? Yo creo que hubo un mal cálculo. Creo que hubo un mal cálculo de parte de del equipo de campaña, porque la Ibero, como otras universidades de los jesuitas, el caso ITESO es muy relevante porque hace 8 días o algo así, hicieron una encuesta sobre quién ganaba, y ganó de calle Andrés Manuel López Obrador entre los estudiantes encuestados en el ITESO de Guadalajara. A quien le ha ido muy bien en las universidades. Sí. En la Ibero misma le fue muy bien. Y en la Ibero le fue muy bien. Es decir, y en el TEC, es decir, estamos viendo una historia bastante invertida, que las universidades privadas, en este caso de inspiración cristiana, las de los jesuitas, pues no eran conservadoras. Bueno, el TEC es conservador, sí, la Ibero tiene una pluralidad, yo creo, ¿no? Pero entre los estudiantes, pues está dominando la idea de votar por López Obrador, ¿no? En estas universidades. Eso fue claro en la encuesta del ITESO, y ahora, pues los impugnadores muy probablemente son personas allegadas o simpatizantes de López Obrador, creo yo. Y está bien, digo, va a haber simpatizantes de Josefina Vázquez Mota, de Cuadri, de López Obrador, de Enrique Peña Nieto. El problema es que no puedas aceptar que en ciertos ámbitos tú no seas el ganador.
¿sí? A pesar de lo que dan las encuestas. Ahí yo sí hubiera esperado la humildad de la clase dominante, la humildad del triunfador. No, perdón, yo quiero insistir en lo que dijo Basabe, porque es testimonio de Directo. primera línea. Terminó él su discurso y lo escucharon perfectamente. Eso es un rasgo de tolerancia en una universidad, que es lo que procede. Creo que Pues dijeron esto es lo algún que, par de Lorenzo, cosas ahí cuando algún terminó el gritillo. discurso, le dijeron, y ahora en inglés o algo así, pero sí no le era preguntaron. nada Bueno, del otro mundo. Pues con esto nos despedimos, Lorenzo, ya no hay más tiempo. Quédese con nosotros, vamos a las encuestas en el próximo bloque. La campaña presidencial, de acuerdo con la Constitución y las leyes, debe durar 90 días. Ayer se cumplió la primera mitad de la campaña, se cumplieron 45 días de campaña y hoy, lunes, empezamos los segundos 45, la segunda etapa de la campaña. María Amparo nos comentaba al principio, aquí en corto, que había hecho un análisis de las 5 encuestas más importantes después del debate y que los números en promedio serían o eran 47% para Peña Nieto, 25% para Josefina Vázquez Mota y 24% para Andrés Manuel López Obrador y 1.8% para Cuadri. Entonces nos preguntamos, ¿los debates han servido para modificar estas preferencias o no han servido? ¿Se ha dado algún cambio sustantivo, sustancial? Aparentemente no. Peña Nieto sigue con una ventaja de más de 20 puntos respecto de su seguidor inmediato, que es Josefina Vázquez Mota, de 25 a 46, 22 puntos de distancia. Es una distancia muy fuerte, a la mitad de la campaña. Y Andrés Manuel y Josefina siguen en empate técnico y lo están desde hace algunas semanas, un par de semanas, yo según recuerdo. Tampoco tuvo un gran impacto Cuadri, que aparentemente fue el ganador para muchos en diversas encuestas o sondeos que se hicieron, había ganado hasta el 20 y tantos % de la preferencia en cuanto ganador del debate. Pero ya con las encuestas en promedio y viendo esto, pues está apenas por rascar el 2% necesario para que el PANAL conserve el registro. Lo puede alcanzar, por cierto, con las votaciones para senadores y diputados, no tiene que ser con la de presidente, pero la idea de tenerlo como candidato es alcanzar con presidente y sin embargo ahí hay una enorme duda, porque el día de ayer en Veracruz, Josefina Vázquez Mota denunció que Peña Nieto y el Bester Gordillo ya negociaron, ya tuvieron un pacto y esto pues habrá que ver qué fundamentos tiene. Bueno, dices, ¿cuál es el efecto de los debates? Pero ¿cuáles debates? En realidad no hemos tenido todavía, ni siquiera el primero fue debate. Fue una cosa, ¿cómo le podemos llamar a eso? Bueno, sí comparecieron juntos los 4, por lo menos ahí un momento en que estaban en condiciones de igualdad, pero realmente debate no ha habido aún. Y el no moverse de las encuestas. Bueno, yo no soy especialista en esto y reconozco que es un tema muy difícil. Una vez llevé un curso sobre encuestas y me di cuenta de lo realmente difícil que es esto si no se quiere engañar con las encuestas. Si se quiere engañar resulta facilísimo, pero estos números suponemos que son ciertos y sin embargo pudiera no serlo. Yo encuentro entre algunos especialistas una idea, la pongo aquí nada más, no es que él haga esa acusación. Algunas encuestas inflan a alguien y desinflan a alguien a sabiendas, porque esperan que eso realmente se influye en la realidad. La encuesta no es la realidad, pero quiere influir en la realidad. Es una profecía que se autocumple. ¿Será cierto? Y viendo las cosas que ya veremos después, que se han hecho con la publicidad y cómo se paga publicidad, que es engañosa, etcétera, ¿sería posible que las encuestas también tengan esa parte engañosa? Mira, nunca se puede descartar eso. Hemos tenido en el pasado casos
¿Se acuerdan ustedes? ¿De Hace un par Yucatán? de años en Yucatán, sí, en donde todavía una Michoacán. casa encuestadora sacó que el puntero iba a ganar por 17 o 18 puntos y acabó ganando por 4 o por 3, ¿no? Ahí hay dos fenómenos. Uno, creo que sí hay casas encuestadoras, digamos, que no pasan la prueba de la calidad o de la probidad. Hay casas encuestadoras más buenas que otras, Sí. pero creo que, digamos, hay un conjunto, que es el que mencionaba Paoli, Consulta Mitofsky, El Universal, Excelsior, BGC, Ulises Beltrán, Sí, ahí. Parametría, que, digamos, sí hacen bien su trabajo y nos están dando las preferencias electorales tales así como están hoy. Siempre hay también la posibilidad del fenómeno del voto, lo que llaman el voto oculto, gente que dice que va a votar por uno y en realidad va a votar por otro. Pero en fin, si dejamos eso, lo que sí estamos viendo es una distancia que revisé yo para el Colegio de México el otro día para un seminario, pues no tenemos muchos casos en los sistemas presidenciales en donde cuando falta la mitad de la campaña pueda darse una vuelta tan gigantesca como para superar los 22 puntos de distancia entre el primero y el segundo lugar. Y esto pues tiene un efecto perverso para los propios adversarios del puntero, que es Enrique Peña Nieto. A mí sí me parece que hubo, no un debate, y desde luego creo que podemos utilizar la experiencia de este debate para a ver si podemos mejorar el segundo que va a ser en Guadalajara. Pero lo vio mucha gente, yo creo que hubo propuestas, se atacó, se reveló información, ¿sí? No que fuera nueva, pero junta llama la atención. Yo creo que las cosas que dijo Josefina de el desempeño del gobierno de Peña Nieto son todas verdades de Aquilo, como también puedo suscribir que lo que dijo en este caso Peña Nieto de los gobiernos panistas, como que no había crecido el PIB, etcétera, también son ciertas. Lo que me impresiona es que no se muevan las preferencias. Lo que me dice es que a la gente, a los electores, no nos importa mucho la información. Ya tenemos preconcebidas nuestras preferencias y es muy difícil moverlas si no hay pan y circo. La verdad es que no lo sabemos, María Amparo. Es decir, Hasta no ahorita, hubo, a ver, eso es no lo que hubo muestra. mucha información nueva. No, Los que nueva, están no. politizados, a ver, el caso de Bejarano, el caso de Montiel, incluso el caso de Moreira, que es relativamente reciente, no fueron cosas nuevas. Usualmente o idealmente los debates tú llegas con una bomba, ¿no? Y dices, a ver, yo le voy a demostrar que usted se enriqueció y sacas algo completamente nuevo, que es lo que te mueve Es las una coordenadas desgracia. del debate. Es decir, tú después de haber escuchado a los candidatos, pues podías sacar que Peña le dijo a López Obrador lo de los millones en Televisa, este le contestó, Josefina le dijo lo del The Economist, él le regresó con el asunto de los gobiernos panistas. No hubo información nueva, por tanto, no era fácil que hubiera realineamientos partidistas en base a la misma información que ya teníamos. Yo creo que lo que ocurrió efectivamente, según los datos que las encuestas nos dan, es que hay la medición del debate al que tú te referías. Yo creo que mucha gente sí premió a Cuadri en su desempeño esa noche, lo cual no significa ni que vayan a votar por él ni nada. Digo, el señor estuvo muy articulado esa noche y dijo cosas muy inteligentes, o se defendió bien o no. Dos, ¿cómo ve la gente el postdebate? Y retomo lo de la Ibero y la reacción de los comentócratas. Una cosa es lo que ocurre y otra cosa es lo que te dicen que ocurrió. Y en este caso creo que el PRI bailó, arrasó tanto a Josefina Vázquez Mota como a Andrés Manuel López Obrador, con una eficiencia... En el postdebate. Claro, en el postdebate. O sea, cualquiera que oiga el postdebate diría que a Peña le fue de maravilla. Y nosotros estábamos aquí los cuatro, bueno, éramos los seis viendo el debate y estoy seguro que ninguno de ustedes tuvo la impresión de que esa noche era la más brillante de Peña. Pero cuando oyes la narración de eso y los posicionamientos de sus cercanos, el tipo arrasó y Josefina perdió 4 puntos según la encuesta de Buen Día en intención de votos de la última medición a esta. Yo solo le puedo llamar eso de una manera, perder el postdebate de una manera clarísima. Y López Obrador se mantuvo, con lo cual ya están literalmente empatados el segundo y tercer lugar. Bueno, yo creo que hay varias maneras de leer esto. Una de ellas es atendiendo a los argumentos que se expresaron en el debate, o como se quieran llamar, esta presentación de los cuatro que dieron sus puntos de vista sobre distintas cuestiones, distintos aspectos, y también se intercambiaron agresiones, denuestos, insultos o imputaciones de responsabilidad. Pero además está el asunto de la imagen. La televisión, que es el medio que mejor
o que más fuertemente transmite a más millones de gentes. Lo que transmite son imágenes, no conceptos. Los conceptos se van rápido. Además, si uno no está muy metido en ciertas cosas, en la educación, en la energía, pues, como es la mayor parte de la población, en lo que se fija mucho es en la imagen. Y en la imagen, aparentemente, me decía un experto en imagen hace unos días, pues Peña Nieto se la lleva de calle. Es un carita, no pierde la compostura, aun cuando lo hubieran imprecado, dice, no, yo soy civilizado, yo no llevaré al país. Entonces mantiene una imagen con sus ademanes, no hay una irritación visible de disgusto, de decir, usted es un mentecato, usted es un tramposo. Puede ser que lleguen a decir, usted miente o algo así, pero él nunca dice estas cosas. De tal manera que yo creo que vamos a continuar con las lecturas, vamos a ver que el debate siguiente, creo que es el 6 o el 10 de junio, el 10 de junio, es decir, 20 días antes de la elección, va a tener más efecto que este, o va a estar la gente más preparada para ver los conceptos que no vio, porque ahora vio más bien imágenes, no lo sé, pero no sé si a ustedes... Yo sí quiero discrepar de mi colega Leonardo Curcio con respecto a lo de la información. En efecto, para nosotros la información no era nueva. Yo creo que para millones de mexicanos sí era nueva. No lo de las ligas de Bejarano, pero sí otra información que se dio. En los debates que vimos, por ejemplo, en Francia, que tú has comentado, porque te los viste, ¿sí? En los de Obama, no había bazucazos informativos de denunciar. Fíjense que Obama se robó millones de pesos o se gastó millones de pesos en los medios. No hubo. Y sin embargo, mueve las preferencias. Nosotros lo que queremos en esta democracia son bazucazos informativos. No queremos. Y, bueno, o lo que esperamos. Y lo que yo veo es que, desgraciadamente, para nuestra democracia, donde la deliberación pública es tan pobre, nos da igual, ¿sí?, que sean una punta de corruptos, seguimos diciendo, o de deshonestos o de ineficaces. Ni las trayectorias, ni las propuestas, ni las denuncias le importaron a los votantes. Se quedaron iguales. Yo creo que no hubo propuestas, Sí, no hubo ni Lorenzo. bazucazos ni propuestas. Sí hubo propuestas. Eran en minuto y medio, en 2 minutos. Es realmente difícil, pero bueno, tenemos que irnos. Por Discúlpenme, alusiones no pero tengo ni medio creo que minuto. ya terminamos Por con este alusiones bloque. personales. Nos vemos en el siguiente, no nos deje. Bueno, pues en esta parte de nuestra mesa queremos abordar un tema siniestro, pero muy importante. El de las masacres colectivas que están teniendo lugar, bueno, a lo largo del sexenio, pero en particular se están concentrando en este final. La pregunta que me hago, y se las propongo como una de las posibles preguntas, es, ¿se trata de mandarle un adiós a Felipe Calderón de esta manera? El personaje que inició la política en contra del crimen organizado con gran fuerza en Michoacán en diciembre de 2006, y al concluir el arco de su estadía en el poder, resulta que se encuentra uno con gran frecuencia con este tipo de horror que implica la matanza de Cadereyta. 49 personas muertas, pero no muertas de cualquier manera, sino, y esa es la segunda pregunta, ¿en la forma de asesinar va metido un mensaje? ¿Y a quién? Es un mensaje del horror llevado al extremo. Destazado. No hay los campos de concentración nazis porque no se puede. Pero la manera como se les mata, se les tortura, se les amputan los bienes, se hace picadillo un cuerpo humano y muchos cuerpos humanos. Alguien puede decir, esto es irracional, esto es una bestialidad, pero posiblemente hay una racionalidad en esto. Y entonces, ¿qué racionalidad es? ¿A quién le están mandando el mensaje? Yo propongo, pero es una propuesta, que nos lo están mandando también a nosotros. Si es un mensaje al grupo político que se va, es un mensaje al grupo político que viene, el que venga, y a la sociedad que se queda, porque esa no hay forma de que nos vayamos.
Hace unos días decía Gaviria, que viene a presidir el grupo de observadores, que él no ve evidencias de que el narco esté presente en las elecciones. Pues ahora lo tenemos con los eventos de Chapala, con los eventos de Cadereyta. Veracruz. Acaba de instaurarse el plan Morelos, se nos está cayendo Morelos también, tuvo que haber intervención federal. Tenemos una descomposición enorme, por no hablar de Veracruz, donde han matado a 5 periodistas en cuestión de días, y tienes una intervención federal. Yo creo que el mensaje fundamental, digamos, los hechos comunican per se, o sea, a mí me queda claro que es parte de un ejercicio de comunicación de los grupos que se están siendo presentes en la elección, y el mensaje creo que es a todos, básicamente al gobierno que va a entrar, y me parece absolutamente lamentable ver la descomposición que estamos viendo, insisto, en Morelos, donde tuvo que entrar la Fuerza Federal. Acababan de ratificar el sábado el nuevo Plan Nuevo León y resulta que les mandan, nuevo Plan Nuevo León, pues ahí les van 40 y tantos, 49 creo que fueron, Sí, ¿verdad? 49 Destazados para que lo entiendan. Y pongo sobre la mesa un tema que a mí me preocupa y me preocupa mucho. Estamos viendo la descomposición del poder por la lógica electoral que tenemos, ¿no? Tienes un gobierno que está terminando, en julio votaremos, vendrá un nuevo gobierno y tenemos un periodo, un interregno extraordinariamente largo, que va del 1 de julio al 1 de diciembre, en donde no hay quien efectivamente se haga responsable de ese tipo de cosas. Y aunque uno no sepa más que eso de la lógica criminal, ellos van a estar apretando en el momento que vean blandito. Dicen, ahora si el poder se debilita y no hay una, digamos, acuerdo suficiente entre ellos, vamos a presionar. A mí me parece terrible que vaya a pasar tanto tiempo entre la elección y este tipo de episodios. Me parece que van a empezar a ser lo normal, presionando al nuevo gobierno, diciendo, si tú crees que vas a tener un paseo en barca, estás muy equivocado. Bueno, yo creo que si Gaviria no lo ve, no es que no exista, porque allí, pues yo creo que es falta de información del expresidente Gaviria. Habría que recordarle que desde hace ya mucho tiempo, un día platicando con Roy Campos, el de Consulta Mitofsky, me decía cómo operaba el narcotráfico en Guerrero. A través de sus encuestas él se fue informando de candidatos o precandidatos que declinaban porque habían sido amenazados por el narcotráfico, diciendo, si usted va, la siguiente plática es con su viuda, o puede que ni con su viuda y tampoco con sus hijos, porque eran amenazas, pues se bajaban del carro. Otra forma de participación pues la tenemos con lo de Godoy, ¿verdad?, que está prófugo, pues, porque era claramente vinculado con la familia, por las grabaciones que se difundieron. Otro caso, pues es la muerte del gobernador Torre, El candidato. que ya estaba electo, No. pero El por un día antes de supuesto las que elecciones. ahí y todas las acciones de San Fernando, en donde se convocaba a los migrantes a participar como colaboradores del narcotráfico y si no aceptaban, pues los mataban. Bueno, pues esta es una intervención clarísima y hay muchas otras que sería largo. El señor Gaviria no tiene suficiente información, habría que proporcionársela, ¿no? Supongamos, y yo coincido, Lorenzo, contigo, que son mensajes simultáneos, ¿sí?, a la sociedad, ¿sí?, para que coopere también con los... Y para que se atemorice. Al gobierno actual y al gobierno que viene. Ahora, sí es cierto esto que estás planteando en la mesa, que hay un mensaje ahorita, porque como nosotros, nadie de los que estamos aquí combate el narcotráfico, si es para el nuevo gobierno simultáneamente con este, ¿sí?, a mí lo que me preocupa son las propuestas de los candidatos, ¿sí?, que tampoco les voy a hacer una crítica, porque es difícil, tampoco ningún intelectual o ningún estudioso, salvo la legalización de ciertas drogas, ha hecho propuestas alternativas a la estrategia del presidente Calderón. Entonces, si están mandando un mensaje tan violento como los 49 descuartizados o los 49 muertos en Cadereyta, ¿qué va a pasar? Porque yo escucho a Enrique Peña Nieto, escucho a Josefina Vázquez Mota e incluso escucho a Andrés Manuel López Obrador y los tres dicen lo mismo, no podemos sacar al ejército de las calles de inmediato, ¿sí? Lo haremos paulatinamente. Los tres nos dicen una policía recapacitada. Los tres nos dicen una policía nacional. Los tres nos hablan del tejido social. O sea, en nada, de verdad, a lo mejor son mejores operadores que Calderón, pero en nada se diferencia el proyecto. Si estamos en esas condiciones, ¿qué es lo que podemos esperar? Que la escalada de los homicidios dolosos que tenemos que cargar a la cuenta del narcotráfico sigan. Esa es una posibilidad, ¿no? Que siga porque sí, espero equivocarme, ojalá me equivoque.
si la idea es mandar un mensaje también a la sociedad, necesitan aterrorizarla. Y el terror, en su mejor momento, si es que se puede poner mejor, lo pongo entre comillas, es cuando llega a hacerle saber a la sociedad que no se necesita ser culpable, o sea, que no se necesita estar activamente en contra del narco, que esto le puede caer a cualquiera, como era el caso en las dictaduras, en los países totalitarios. No necesito que estés en contra de Stalin para que se te caiga a ti la aplanadora. Necesito que algunos inocentes caigan para que todos estén activamente en favor de lo que el terror quería. En este caso, ¿qué es lo que activamente quieren que la sociedad haga? En primer lugar, que no denuncie. Porque aquí sí ya, aquel que denuncia, a ver si los numeritos telefónicos que dieron van a servirnos. Que no apruebe nada que pueda ir en contra del el enorme, el estupendo negocio que siguen siendo hasta hoy el tráfico de sustancias que no prohibidas. apoya a los gobiernos. Y probablemente que ni siquiera apoye la descriminalización. Que no se metan. Que este es asunto entre ellos y el gobierno que viene y que la sociedad quede a un lado. Yo creo que esto sí se consigue con este tipo de terror. Por supuesto, y que los periodistas no informen, y entonces de ese tema ya mejor no se habla, y pasamos a discutir lo de Peña en la Ibero, y eso les preocupa más a los políticos que el tema delicadísimo de ver cómo el Estado se te está, digamos, atomizando de una manera preocupante. Se me olvidaba citar Guerrero entre las entidades, y si uno va viendo los colores partidistas, Guerrero lo gobierna el PRD, Morelos lo gobierna el PAN, Nuevo León lo gobierna el PRI, Tamaulipas lo gobierna el PRI, o sea, todos deberían tener incentivos suficientes para cooperar y decir, oye, se nos está saliendo el asunto de madre, o sea, estamos perdiendo el control absoluto, el Estado mexicano está perdiendo el control absoluto. Pues esto que pasó en Cadereyta es como de señor de la guerra de Somalia. O sea, en casi cualquier país normal que no viviera en la emergencia, este asunto sería, oiga, ¿qué está pasando? Que te descuartizan a 40 y tantos, ya hasta se nos olvida que al padre Solalinde lo amenazaron, lo damos como una noticia menor. Total, bueno, pues al lado de 40 y tantos muertos, hay este efecto de rutinizar la emergencia que es terrible. El padre Solalinde, es cierto, hay que ponerlo, ya lo desmovilizaron, ya consiguieron lo que querían. Ahora él dice, me voy. Se va unos meses de viaje, ¿sí? Pero y tú dices, Leonardo, deberían, ¿no? En cualquier país, una matanza como la que vimos, y lo que pasa es que ya nos acostumbramos. Me da una vergüenza decirlo horrible frente al auditorio, pero en cualquier país esto sería causa de unidad nacional entre todos los partidos, entre el Congreso y el presidente. En mucho menos que eso, María Amparo, mucho menos que eso. De acuerdo, por mucho menos que eso. Y no hemos visto un signo de unidad, e incluso les diría, se está usando como lema, digamos, como issue de campaña, como asunto de campaña, para quitarse votos entre ellos. Es realmente una vergüenza. Si no nos convocan 60,000 muertos a los mexicanos, a unificarnos y a los gobernantes, ¿qué puede convocar? ¿Quién sabe? Porque quien nos convocó a la unión es Javier Sicilia. Y realmente él nos acusa en las últimas veces que ha estado en público de decir, me han dejado solo. ¿Dónde están los que me arroparon al principio, que deben ser ahora más? Bueno, no aparecemos en ninguna parte. Sí hay algo que no es nada más el gobierno, aunque él es el responsable, no el único, pero sí el principal. Él convocó a esta fórmula para hacerle frente al crimen organizado y se le vino abajo muy rápido. Y no hay nadie realmente que tenga una respuesta clara. Esto va a estar... el miedo desmoviliza mucho. Sí, y esto va a estar muy difícil en los meses que vienen. Pero nos tenemos que ir. Espérenos, todavía nos falta otro tema. A mí el tema del interregno
Y es particularmente complicada esta relación entre medios y poder, entre otras cosas porque los medios son fundamentales, medios independientes, para que la democracia se asiente y se informe a los ciudadanos. Parte de la democracia es también la deliberación pública y la posibilidad de tener efectivamente información directa, abierta y plural de lo que está ocurriendo, y así los ciudadanos poder formar un juicio sobre el gobierno y, llegado el momento, votar. En el caso de que haya dinero de por medio, se abre toda clase de sospechas, y creo que es un buen tema en el país. Desde que arrancaron los gobiernos panistas, a Vicente Fox se le planteó que esta relación tradicional entre medios y gobierno, hay que recordar que nuestro país tiene una de las partidas federales más importantes en términos de comunicación social del gobierno, es decir, aparte de los tiempos del Estado, dispone de una gran cantidad de dinero para publicitarse. Hay campañas muy recordadas como la del Tesorito y otras más que reditúan efectivamente a los medios de comunicación dinero. Esto tiene necesariamente que transparentarse, porque una cosa es que los gobiernos se anuncien, que ya es discutible, mucha gente propone, y yo creo que sería una buena solución, que hubiera tiempos públicos, tiempos del Estado, y los gobiernos comunican aquello que tienen que comunicar en los tiempos del Estado, como sucedió con la reforma del 2007, es decir, los partidos no pueden comprar tiempos en los medios electrónicos, y a partir de ahí desarrollar una relación más sana, de tal manera que los medios hagan lo que tienen que hacer, es decir, informar, dar visiones plurales de lo que está ocurriendo en la sociedad, y no estar obedeciendo o no obedecer por cuestiones monetarias a una línea editorial de un partido político o un gobierno instalado. O sea, la partida secreta, ¿se acuerdan de esa famosa partida secreta? ¿De cuánto era? ¿De 600 millones de Se quedó ya en la dólares? 57 legislatura, quedó en 50 millones, que no era nada. Pero era una muy buena cantidad. Antes sí. Está sugiriendo, Leonardo, que el dinero que tienen los gobiernos locales y el federal para informar es en realidad una especie de partida secreta, ¿no? Y de sustituto, que lo mejor sería eliminarla. Si se eliminó la partida secreta, el siguiente paso es eliminar esta. Estoy sugiriendo lo segundo, no lo primero. Lo primero. O sea, claramente me parece inconveniente que haya dinero de por medio para anuncios gubernamentales. Y que se quede la comunicación social del gobierno, se restrinja a los tiempos oficiales. ¿Qué se haría en la prensa? ¿También se podría pedir un espacio no pagado? No lo sé. No lo sé. Pero a lo mejor en la prensa simplemente no pagar nada y que se quedaran en radio y televisión, allí se concentra y no haya partidas de comunicación social. Porque estamos diciendo, este segmento se refiere a una información que está saliendo a raíz del debate, no en el debate mismo, pero después del debate, vaya que se está saliendo cómo se puede manejar de manera que no se dé cuenta el público, pero sí con mucho dinero de por medio, imágenes, ideas, espacios, preferencias. Bueno. Yo daría la siguiente opinión. 2007, la reforma electoral que tuvo sus avances, uno de ellos es, por ejemplo, que ahora vamos a saber cuántos votos sacó cada partido, por ejemplo. Creo que en el espíritu de arreglar la relación medios-política era una cosa que se tenía que hacer. Creo que la regaron, los legisladores hicieron realmente un cochinero en esto y ya quisiéramos regresar, yo lo digo abiertamente, a las épocas de la hegemonía del PRI, en donde me parece que la relación entre las televisoras y el partido gobernante era mucho más equilibrada de la que tenemos el día de hoy. ¿Quién nos iba a decir, o bueno, a mí, que yo iba a extrañar esa relación? Ha sido mucho peor la relación PAN, medios, en particular la televisión, que la que teníamos antes en el PRI. Tercero, dices tú que ya no se compre y que haya espacios de televisión para informar lo que tiene para la comunicación Estado, pública. Sí, ahora, ¿qué debe de informar? Para mí la partida de comunicación social o los tiempos que se den al Estado deberían de ser únicamente para, en efecto, informar sobre campañas de vacunación, sobre desastres naturales, etcétera, y otra cosa, educación cívica y legal. Nada más. Y para eso sobran los tiempos de Estado, pero vaya, requete contra sobran,
aún con todo y el decretazo, los 48 minutos que hoy se les dan al IFE y a los partidos, imagínenselos ustedes para hacer una labor de este tipo sobrarían. Ahora, esto no lo soluciona. ¿Por qué? Porque finalmente no lo podemos probar, pero se sabe que hay esta partida secreta de la que habla, bueno, la llama secreta, no era para eso, no es secreta, pero sabemos, sobre todo, no tanto a nivel federal, a nivel estatal, otra vez, se sabe la relación de la prensa y los gobernadores. Hay cero libertad de la que gozamos nosotros, cero, no existe. A mí me gustaría recordar que esto de la partida secreta surgió en México durante la Segunda Guerra Mundial porque se decía que el presidente necesitaba recursos para poder hacer cosas que no se supieron, de estrategia militar, de defensa del país, de protección. Bueno, esta fue la justificación que se hizo cuando se aprobó en la ley y en los presupuestos una partida secreta voluminosa. Esta partida secreta fue siendo acotada y finalmente terminó ya en el periodo de Zedillo, cuando el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados en 1992 o algo así, ya era de 50 millones, que realmente es muy poquito para los volúmenes de los que estamos hablando ahora, por una parte. Por otra parte, yo creo que hay que destacar que habría que acotar las partidas que sí se establecen, no en forma secreta, en el presupuesto expresamente se dice tantos cientos de millones para, ¿no? Entonces, ahí no hay parecido con la secreta, hay parecido en otro sentido, en el de que sirve para manipular. Y habiendo sido creada para una cosa que terminó, como era la guerra, habrían que haber cancelado aquello, ¿no? Pero en este caso no, en este caso es para poder legitimar, financiar la imagen de un gobierno, independientemente de los mensajes y sus contenidos, porque sí habría que regular que los contenidos fueran, pues, campañas de salud, de vacunación, campañas cívicas, campañas estas, y no campañas de presunción de las obras que tienen obligación de hacer. Eso, se hicieron tantos kilómetros de carretera, óigame, pues eso está previsto, para eso están ustedes aprobados en el presupuesto, para hacer estos kilómetros, no tienen que presumírnoslo, ¿no? Entonces eso sí se debía eliminar. Y lo dices perfectamente, y yo estoy seguro que si el secretario de Comunicaciones, igual que un secretario local, si hizo un segundo piso, recibirá en todos los espacios televisivos una entrevista, un espacio para informarle a la gente. Mire qué bonito nos quedó y gracias a esta carretera podemos llegar. Es decir, no es cierto que necesiten pagar porque esa información fluya. Parte de la acción gubernamental, igual que decía Lorenzo que con los hechos criminales se comunica, un gobierno comunica con sus obras. Y dice, mira, aquí está y no tiene necesidad de pagar tanto. Yo creo que sí se debería, replantear el asunto. Yo no extraño para nada el modelo PRI televisoras. Además, me parece que deformó el propósito de los medios porque los hizo, como decía Azcárraga, soldados del presidente. Tú ganas dinero y tú me apoyas. El PAN lo que hizo fue continuar la política del pero PRI mal, y pronunciarla. porque ni siquiera les manda. O sea, yo te doy dinero y también pero me ahora pegas, el gobierno es soldado de las televisoras, está peor. Ahora dices, por eso digo que lo extraño. Te doy dinero y ellos apoyan al otro candidato, bueno, como es visible, ¿no? Lo cual hace un poco patético el asunto. Pero regreso a lo que decía Paoli. Se aprueba en el Congreso de la Unión. Sí. López Obrador y el señor Peña se intercambiaron un par de sablazos. Si las televisoras impusieran candidatos, usted sería porque usted pagó tanto. Y ahí está la cuenta pública, peso más, peso menos. Está la cuenta pública del Estado de México. Es decir, esa es una práctica común y lo hacen los gobiernos panistas. Yo creo que eso te genera una indeseable supeditación de los medios del dinero de los gobiernos. Yo lo retiraría y los medios públicos son medios públicos y los medios privados que busquen anuncios de bancos, de aseguradoras, de farmacias. ¿Cómo vas a evitar el dinero negro? O sea, ¿qué es lo mismo que pasó en las campañas? Se reguló, ya no puedes comprar, pero por abajo de la mesa hay todo este negro. Eso nunca se puede prever. Igual que no puedes prohibir otras cosas. ¿Cómo puedes evitar el homicidio? Pues no lo puedes evitar. Pero sería bueno. Pero sí lo podemos denunciar. Sería bueno decir, esos de comunicación social y que tiene tantos millones, tenga cero. Claro. De aquí en adelante tenga cero. Y sí va a seguir el gobierno comunicando, porque pues es casi inevitable la relación entre medios y gobierno cuando hay algo bueno o algo malo. Interés público. Pero que tenga su imagen en función de lo que hace, no en función de lo que paga. Porque lo que nos enteramos, por lo menos lo que saca ahí Reforma el fin de la semana pasada, es que ese dinero de comunicación social se dice, se los damos
para que en ciertos programas, ciertos noticieros, nuestro personaje del que estamos muy interesados que se promueva, sea promovido sin que se dé cuenta el público, con el dinero público. Bueno, aquí ya es que llueva sobre mojado. Y mientras eso ocurre, podríamos optar por gacetilla, como ocurre en los periódicos, que es muy frecuente, o en las revistas. Tú en proceso ves las pagada. gacetillas. Se publica en y cursivas las para inserciones, y distinguir. claramente se ve que es una inserción pagada, ¿no? Pero sería bueno que se dijera además, Yo creo que es se dijera, importante que es se- inserción pagada. Claro. Y ya cada Como- quien como que en los sepa. periódicos se hace, o algunas veces se hace. Algunas, ¿no? Pero entonces si Que los opinadores digan, este comentario me lo están pagando, el otro realmente lo creo. Digo, es increíble. No, pero sí exigir un poco de transparencia, porque medios libres son fundamentales para la democracia, ¿no? Y lo que tenemos ahora, sí son muchos medios, pero ya no sabemos, el sospechosismo llega aquí. El problema es que no clarísimo. sabemos y no tenemos manera de saber. No hay formas de comprobar lo que cada candidato ha gastado, por ejemplo, en campaña. No sabemos. Ya vendrá el tiempo en que nos enteremos. Bueno, pues nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más en Primer Plano. Nos vemos la semana próxima.